debido a que estos trastornos del sistema nervioso central, ¿verdad? Como son la depresión y la ansiedad, son muy frecuentes en todas las personas y creo que todos hemos sufrido algún grado de estos trastornos en el transcurso de nuestras vidas. Algunos trastornos son agudos, otros se hacen crónicos, ¿verdad? Pero lo importante es que como médicos en formación que ustedes están, aprendan a reconocer o a identificar algunos de estos trastornos, pero no solamente eso, ¿verdad? Sino que cómo se tratan estas enfermedades. Epidemiológicamente se dice de que la depresión, tanto la depresión como la ansiedad, pueden afectar a 15 de cada 100 personas, o sea, de cada 100 personas, 15 pueden tener depresión, ansiedad o ambas, ¿verdad? Hay personas que desarrollan ansiedad y depresión también al mismo tiempo. Estos enfermedades, ¿verdad?, representan las causas más comunes de discapacidad en el mundo desarrollado, es decir, en los países europeos, ¿verdad?, la depresión y la ansiedad son tanto más frecuentes o se hace diagnóstico preciso, ¿verdad?, de estas enfermedades, y aquí muchas veces la gente no consulta, ¿verdad?, hasta que ya está bien fregado, llegan a las unidades de emergencia ya con francos deterioros del estado mental, ¿verdad? Llegan ya a consultar. Entonces quizás en nuestros países pobres, quizás esa es de las cosas que más se notan, ¿verdad? Que los pacientes no consultan a las primeras, sino que van esperando consultar hasta que ya están bien delicados. La depresión, ¿verdad?, se asocia a mortalidad y a morbilidad sustanciales. Es más frecuente en hombres en una relación de 2-1 que en las mujeres. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, Sí, doctora. entonces, ¿qué enfermedades pueden estar asociadas a depresión? Y aquí es importante identificar, ¿verdad?, estas enfermedades. El hipotiroidismo es un trastorno en el metabolismo de la glándula tiroides que esta puede hiperfuncionar, hipofuncionar o funcionar normal. El hipotiroidismo casi siempre, ¿verdad?, puede ir acompañado de algún grado de depresión. Tenemos también otra enfermedad que son enfermedades neurodegenerativas que son incapacitantes y por eso que los pacientes con síndrome de Parkinson pueden también, ¿verdad?, debido a su incapacidad motora, que les tiembla todo el cuerpo, ¿verdad?, no pueden comer, no pueden deglutir, llega un momento en que ellos ya no pueden llevarse la comida a la boca porque todo se les cae por los temblores que presentan en las manos. Todo esto va generando algún grado de depresión, ¿verdad?, una distimia en el paciente. La fibromialgia, pues, que es una enfermedad que cada vez está más de moda, ¿verdad?, tanto en mujeres como en hombres, pero es más frecuente esta enfermedad en mujeres y se le llama el reumatismo del músculo, de los tejidos blandos, ¿verdad?, la fibromialgia. Son dolores que el paciente que padece de fibromialgia le duele desde la base de la cabeza hasta las puntas de los pies, ¿verdad? Dolores, los cuales no ceden fácilmente y se pueden acompañar de síntomas tanto somáticos como síntomas depresivos también. Enfermedades crónicas, ¿verdad?, reumatológicas, como es la artritis o el lupus eritematoso sistémico, como son enfermedades que son tratables, no son curables, muchas pacientes pueden experimentar depresión en lo largo de lo que es su vida tratada tanto como artritis o como lupus. El cáncer no se queda atrás, ¿verdad? Todos los pacientes con cáncer, muchas veces cuando ven que sus esperanzas de vida, que luchan y no ven resultados, pues no dejan de sentir algún grado de depresión. Los pacientes diabéticos mal controlados o pacientes que les cuesta, ¿verdad?, ponerse en control, estos pacientes pueden experimentar algún grado de depresión transitoria o puede cronificarse. Y las enfermedades cardiovasculares, más que todo aquellas invalidantes, ¿verdad?, pacientes que no pueden movilizarse porque se cansan, o pacientes que tienen angina de pecho y la angina de pecho les imposibilita salir, hacer ejercicio, compartir con las demás personas. Estos pacientes pueden presentar algún grado de depresión. Entonces son múltiples las enfermedades, más que todo crónico-degenerativas, las que vienen a asociarse
también a depresión. En cuanto a la clasificación de los trastornos de ansiedad y depresión, vamos a decir que existe lo que es la depresión mayor, o también se le conoce como una depresión unipolar, el trastorno depresivo persistente, o también llamada distimia, que es aquel paciente que no mejora, ¿verdad? Ya pasa de 2 semanas hasta 2 años con trastornos de que no le siente gusto a la vida. Trastornos bipolares, ¿verdad? En donde el paciente puede experimentar una fase maníaca y una fase depresiva. En la fase maníaca pues andan excesivamente alegres, ¿verdad? Y en la fase depresiva pues no les alegra nada, no quieren salir, no quieren compartir con nadie. Entonces esto se conoce como trastorno bipolar tipo 1 y puede ser también bipolar tipo 2. En cuanto a lo que vamos a hablar de lo que es el trastorno depresivo mayor, ¿cuál es la clínica? ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente estos síntomas exceden las 2 semanas o más de tiempo. El paciente llega con tristeza, entonces que se siente triste, que se siente apático, puede estar con algo que se llama anedonia, que es el desinterés por las actividades normales. Él no siente, es la falta de placer hacia actividades normales. Por ejemplo, usted puede experimentar una sensación alegre si le dicen que le van a regalar un carro, pero el paciente anhedónico no se alegra con nada, o al revés, ¿verdad? Si a usted le llegan a dar una mala noticia que se murió su mamá, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a poner triste, se va a poner a llorar. Estos pacientes no tienen respuesta ni a favor ni en contra, ¿verdad? Ni alegres ni tristes. Simple y sencillamente están con un desinterés por todas aquellas actividades normales. También pueden estar los pacientes con bradypsiquia, es decir, ¿verdad? La mente o el habla un poco retardada. Puede haber falta de concentración, algunos pacientes experimentan insomnio, que no pueden dormir, o al contrario, ¿verdad? Pueden tener exceso de sueño. Puede haber ganancia o pérdida de peso. Generalmente la depresión se acompaña con pérdida del apetito, por lo tanto el paciente va perdiendo peso. Puede estar también acompañada de agitación o retraso psicomotor. Aquellos pacientes que no quieren salir o no quieren platicar, ¿verdad? No quieren ver a nadie, se pasan en los cuartos acostados, no quieren movilizarse. Pero otros pueden experimentar algún grado de alegría, agitación excesiva. También sentimientos de culpa. Muchas veces los pacientes con depresiones, ¿verdad? Se culpan por todo, se culpan porque bueno, el papá lo despidieron del trabajo y no tiene nada que ver con él, ¿verdad? Pero sin embargo se siente culpable porque su abuelita acaba de morir y porque no la cuidaba y por todo se siente culpable. Falta de autoestima, se sienten menospreciados, ¿verdad? Entonces estos pacientes van a estar casi siempre comparándose con otra persona y sintiéndose muy tristes. Disminución de la energía y la libido, principalmente en los hombres, ¿verdad? Se les nota más esto porque llega la esposa diciendo, mire, este señor no quiere nada conmigo, ¿verdad? No tiene energía, no quiere hacer nada. Muchas veces pueden somatizar, es decir, sentir cosas que no tienen realmente, como dolores de cabeza, gastritis, colitis, pueden presentar diarrea, náuseas, vómitos, ¿verdad? Y muchas veces también pueden tener ideación suicida, es decir, se sienten tan tristes, se sienten tan impotentes, se sienten con una autoestima tan baja que empiezan a idear ideas suicidas y dicen me quiero morir. Entonces, los trastornos depresivos mayores muchas veces tienen que ingresarse en los hospitales. ¿Cuándo se va a ingresar? La mayoría de trastornos depresivos mayores no se ingresan. Nosotros como médicos vamos a revisar quiénes, los que nada más. Entonces, estos pacientes, ¿verdad? Que por su estado o por su ideación suicida, o muchas veces ese estado de que no comen, no duermen y no quieren salir ni platicar, muchas veces hay necesidad de ingresarlos, ¿verdad? Y hidratarlos, darles tratamiento, ¿verdad? Adecuado dependiendo de los síntomas que tengan. Tenemos también los trastornos de ansiedad. Creo que aquí ustedes se van a identificar más de algún trastorno de ansiedad, ¿verdad? El trastorno de ansiedad generalizada,
¿Qué es lo que pasa cuando ustedes van a un laboratorio, una discusión con la doctora de Jaime y no han estudiado nada? Entonces ustedes se ponen sudorosos, fríos, pálidos, cuando se les pregunta se quedan como inhibidos, ¿verdad? Que no hay ni qué decir. Se tiene que estudiar para no estar con trastorno de ansiedad generalizada. Eso muchas veces se traduce en nerviosismo, temblor en las manos, sudoración, palpitaciones y una serie de cosas que se empiezan a experimentar, ¿verdad? Y puede haber también un trastorno obsesivo compulsivo o llamado también el TOC, ¿verdad? Muchos pacientes se presentan en la unidad de emergencia. Yo he tenido el caso de un paciente con TOC que llega a decir, es que fíjese que me siento mal, abre la puerta y se limpia las manos, luego vuelve a decir, es que me siento mal y se vuelve a limpiar las manos. Luego se para, ¿verdad? Se sienta y repetitivamente o está así con su pierna y brinca, ¿verdad? La pierna izquierda y está en una gran brincadera y entonces estos pacientes generalmente tienen eso, ¿verdad? O abren y cierran una puerta, la vuelven a abrir, la vuelven a cerrar, o muchas veces estos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Repiten una misma escena varias veces. Entonces estos pacientes hay que tratarlos, ¿verdad? El trastorno de pánico, ¿cuántos no hemos tenido trastornos de pánico? Muchas veces los venimos arrastrando desde la infancia, que nos dan miedo las películas y que no queremos estar solos, queremos estar siempre con alguien porque sentimos miedo a todo, ¿verdad? Entonces, hay niños, cuando ven películas de miedo, andan con trastorno de pánico. Eso es temporal, ¿verdad? Como padres tenemos que explicarles, ¿verdad? Que es una cosa tan transitoria. Pero ya un adulto que se presente con estado de pánico o pensando que todo el mundo le quiere hacer daño, una gran paranoia, ¿verdad? Que dice que me quieren matar, me vienen siguiendo y es un pánico tremendo. Tenemos también el trastorno de estrés postraumático. Después que nos pasa alguna situación incómoda para nuestra vida, pues quedamos con ese trastorno. Yo recuerdo una niña que me llegó para un 15 de septiembre. Ellas dicen que estaban marchando ahí en la gasolinera de la Shell que está a la salida de Chinameca. Ahí estaban todos marchando, estaba el profesor de educación física con ellos, estaba la banda y de repente venía un tráiler y perdió el control, ¿verdad? Y el primero que mató fue al profesor. Entonces la niña me la llevaron a la unidad de emergencia con un estado catatónico, ¿verdad? No respondía, no se movía, solamente lloraba y no respondía, muda. Entonces esta niña presentó un trastorno de estrés postraumático debido a lo que ella presenció, ¿verdad? Que no solamente se murió el maestro, sino que se murieron otros 2 niños de la banda y otros niños que iban en la marcha también del desfile del 15 de septiembre, ¿verdad? También hay mucha ansiedad cuando alguien nos fallece, principalmente cuando son cónyuges, ¿verdad? O cuando son padres que viven con los hijos, es decir, un hijo que nunca se casó y su única compañía era su mamá, y se muere la mamá, ¿verdad? O se muere el hijo. Uno de los dos va a quedar sufriendo. Entonces el duelo es una franca trastorno de ansiedad que hay que tratarlo, ¿verdad? Hay que tratarlo por lo menos 6 meses este trastorno para que la gente pueda acomodarse a su nuevo estilo de vida. La fobia social o específica, ¿cuántos de nosotros no queremos salir, no queremos compartir, tenemos pánico escénico, no queremos participar porque me da pena, porque no quiero, porque se van a burlar de mí, ¿verdad? Todos estos son trastornos de ansiedad que deben de ser tratados. Todos, fíjense bien, todos los trastornos de ansiedad, tanto la ansiedad generalizada como los demás que hemos visto, pueden ser tratados con antidepresivos, ¿verdad? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿verdad? O también los inhibidores duales, ¿verdad? Que son inhibidores de la recaptación de norepinefrina y de serotonina. Cualquiera de ellos podemos utilizar, ya los vamos a ir viendo más adelante. En cuanto a los mecanismos de acción de los antidepresivos en general, tenemos aquí. Si ustedes recordarán, ¿verdad? Aquí tenemos una neurona presináptica y aquí tenemos una neurona postsináptica. En la neurona presináptica se van a sintetizar las aminas endógenas. La norepinefrina se sintetiza en la vesícula sináptica y esta, ¿verdad? Por un mecanismo de exocitosis es liberado hacia lo que es el espacio sináptico para que esta norepinefrina sea utilizada, ¿verdad? Se una esta norepinefrina a los receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2 y de esa forma van a actuar, ¿verdad?
provocando una mayor liberación tanto de la noradrenalina como de la serotonina, que son los responsables, ¿verdad? Los niveles adecuados de serotonina y nosotros los debemos de tener en concentraciones adecuadas para no padecer de ansiedad o depresión. Perdón. Pero fíjense bien, cuando nosotros tenemos bajas concentraciones de este neurotransmisor, pues realmente vamos a experimentar más ansiedad o más depresión. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina, los duales, ¿verdad? Lo que van a hacer prácticamente van a actuar sobre los transportadores, sobre la bomba de transportadores, en este caso son transportadores NET, que es el transportador de la norepinefrina. Bloquean este transportador y de esa forma recapturan, ¿verdad?, lo que es la norepinefrina, para que haya más norepinefrina en la vesícula sináptica y ésta sea vertida al espacio sináptico para que ésta pueda unirse a los receptores y darnos todas las manifestaciones benéficas, ¿verdad?, que estos medicamentos pueden dar. ¿Qué pasa con los inhibidores de la recaptación de serotonina? Igual, ¿verdad? La 5-hidroxitriptamina está en el espacio, en la vesícula sináptica, por un mecanismo de exocitosis, se libera al espacio sináptico, los cuales van a estimular a los receptores 5-HTR17, ¿verdad? Para poder provocar, ¿verdad?, lo que es la sensación agradable o desagradable también cuando hay disminución de estos neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se bloquea prácticamente la misma, ¿verdad?, los transportadores SER, que son los transportadores de la serotonina. Al bloquearse estos transportadores, más 5-HT está pasando a la vesícula sináptica y de aquí es más liberado, y estos van a utilizar ya a través de los mecanismos de señalización celulares los receptores, ¿verdad?, la 5-hidroxitriptamina, para producir básicamente lo que es la serotonina. Entonces aquí se da una liberación. Igualmente, ¿verdad?, sabemos que hay aminas biógenas, las cuales son estimuladas su producción por la monoaminoxidasa. Al bloquear la monoaminoxidasa, vamos a permitir que haya más monoaminoxidasa a nivel del botón presináptico, ¿verdad? Y de esta forma va a ser utilizado acá en el espacio sináptico para poder mejorar los estados de ánimo, los estados depresivos o el trastorno que nosotros estemos tratando. En cuanto a la clasificación, vamos a tener antidepresivos y ansiolíticos. No sé si me Entonces, ¿hola? Hola, quería hacer una consulta, ahí me interrumpa. Dígame. Fíjese que en la mañana, no sé si estoy en el error, que en la mañana nos dio la clase la doctora Vigil y nos habló de tratamiento farmacológico de trastorno de la depresión y ansiedad. ¿Ella le dio esta clase? Sí, ella nos dio la clase, de esta clase. De veras. Sí. Ah, pues quizás hubo un error, ¿y por qué no me dijeron entonces? Es que se escucha más bonito así, como la explica. Ay, Entonces, miren, sí. Qué inteligente ustedes, vean. Entonces se las termino de dar. no sé si gusta o no sé, porque la que le corresponde es trastorno degenerativo del sistema nervioso. Híjole, yo me maté preparando esta, imagínate. Y en la mañana nos dio esta la doctora Vigil. Hola. Y puede terminar de darla, le digo. Ah, hola. No escuché. Que si puede, termine de darla, por favor, le digo. No está de más aprender. Vaya, entonces está bien, Alejandro. Jonathan. Sí, solo era para informarle. Sí, está bien. Sí, vaya. Entonces vamos a seguir, ¿verdad? La verdad es, vamos a darle entonces un poquito más rápida porque ya son muchos en este tema. Entonces vamos a tener los antidepresivos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos actúan, acuérdese, bloqueando el receptor SERT, ¿verdad? Al bloquear el receptor SERT, lo que van a hacer es permitir que haya en la vesícula sináptica más
neurotransmisor 5-HT, y de esta forma, ¿verdad?, va a haber en el espacio sináptico mayor serotonina y va a mejorar toda la sintomatología del paciente que está distímico, ¿verdad?, con un estado de ánimo aplanado, que no siente alegría, que no siente placer, que se siente menos, que no quiere salir, que no quiere compartir. ¿Cuáles son estos antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina? Tenemos el citalopram. Les voy a mencionar en este orden, ¿verdad?, lo que más nosotros utilizamos. Por ejemplo, en el seguro tenemos 3, el citalopram, ¿verdad?, la fluoxetina, y tenemos la sertralina. De estas 3, en lo personal me gusta mucho la sertralina porque como tenemos ahí en las instituciones, ¿verdad?, y veo que da menos efectos adversos. Pero también, ¿verdad?, en el espectro privado, yo por ejemplo utilizo mucho el escitalopram porque es un, digamos, como profármaco del citalopram. Y utilizo mucho la paroxetina, ¿verdad? El nombre comercial de la paroxetina que me gusta mucho es la original, es el Paxil, Paxil CR. El Paxil CR es de liberación controlada. Quiere decir que con una tableta yo puedo tener una liberación lenta, sostenida, y voy a evitar que el paciente me haga fluctuaciones en el estado anímico. Decirles que estos medicamentos no hacen efecto los primeros 15 días. Por lo tanto, si un paciente tiene depresión y ansiedad, lo más conveniente, ¿verdad?, es darle un ansiolítico que se le va a actuar en forma inmediata y se le da el antidepresivo, tomando en cuenta que este antidepresivo de 15 a 3 semanas ya vamos a empezar a observar los cambios en el estado anímico del paciente, ya no va a andar solo enojado, no va a andar solo sonriendo, sino que va a andar con un estado de ánimo normal. Cuando nosotros decimos de que debemos de dar un ansiolítico, pues hay varios ansiolíticos que pueden ser utilizados. En lo personal me gusta mucho el mexazolam, ¿verdad?, que es una benzodiazepina, la cual tiene muchas acciones ansiolíticas y pobres acciones hipnóticas, porque muchas veces el paciente dice, no, es que yo tengo que trabajo en el banco y paso básicamente contando dinero, y si me da sueño y me duermo y le doy más dinero me van a meter preso o voy a tener que pagar lo que tengo que ganar en el mes. Entonces tenemos que buscar sales ansiolíticas que calmen la ansiedad sin alterar el sueño, ¿verdad? Entonces los antidepresivos de tipo recaptación de serotonina, les mencionaba, los que más se usan a nivel hospitalario está el citalopram, ¿verdad?, la fluoxetina y la sertralina. Y en lo personal, ¿verdad?, yo utilizo mucho, les decía, el citalopram, la paroxetina y la sertralina también. Tenemos las indicaciones de los inhibidores de la recaptación de serotonina y de serotonina, ¿verdad? Las indicaciones son cuándo debo de usar yo estos medicamentos. En primer lugar, ¿verdad?, en la depresión unipolar. Doctora, ¿Ah? una pregunta. Ajá. ¿En qué consiste que el tiempo sea muy prolongado para poder observar los efectos? ¿Será que es por el metabolismo del Estos fármaco que es medicamentos, muy tardado? estos fármacos, todos, fíjense bien, todos tienen un gran metabolismo hepático utilizando los sistemas microsomales CYP. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Y aparte que para alcanzar las concentraciones en estado estable, el tiempo es bien prolongado. Entonces, la mayoría de estos medicamentos no se usan para tratar un trastorno agudo. Si tú tenés un paciente que quiere quitar la vida, le vas a poner uno de estos, pero vos sabés que no es para eso. Tenés que buscar un antipsicótico que te le quite eso rápido. Y si está con mucha ansiedad, llanto, que no deja de llorar y está ansioso, dale un ansiolítico que te actúe rápido, ¿verdad? Pero estos ya está comprobado, ¿verdad?, por la vida media que ellos tienen, muy prolongada, es que actúan, ¿verdad?, ahí en promedio alcanzan concentraciones plasmáticas deseables ahí por las 2 semanas de más o menos el tiempo. Bueno, gracias, doctora. Vaya, entonces tenemos también, ¿verdad?, que los inhibidores de la recaptación de serotonina pueden ser utilizados en el trastorno de estrés postraumático. Ahí podemos utilizar la sertralina y la paroxetina.
Y esto es bien importante, miren. A las clínicas casi siempre, o ahí a las unidades de salud, les van a llegar niñas con trastorno disfórico premenstrual. Este trastorno consiste en que las niñas generalmente van a tener cambios en el estado anímico unos días antes de que les venga la menstruación, o puede ser que también cuando les venga se ponen sudorosas, pálidas, frías, ¿verdad? Les dan ganas de llorar, andan irritables, no quieren que nadie les hable, así que si tienen una novia con trastorno disfórico premenstrual, mejor ni le llamen cuando anda con la menstruación, ¿verdad? O búsquenle ayuda, ¿verdad? Que le den un inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿verdad? Tipo paroxetina les dejo yo a las niñas que me llegan con esa historia, o los padres que dicen, esta niña no se le puede hablar cuando anda así, ¿verdad? Y les quita incluso hasta el dolor menstrual, les ayuda mucho a mejorar el dolor, ¿verdad? La somatización que hacen con este trastorno disfórico menstrual. También, ¿verdad? Sirve para tratar los estados de trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos obsesivos compulsivos y síntomas vasovagales de la menopausia. Hoy me llegó una señora que me dice, mire, yo vengo que me quemo. Fíjese que siento que me quemo, que todo el cuerpo me quemo, no puedo dormir, ando irritable, me siento mal, no sé qué me pasa. Y ya le empiezo a preguntar yo, ¿y qué edad tiene usted? 45 años. Y está viendo sus reglas normales. No, ya tengo 3 meses que no me vienen. Allí uno hace el diagnóstico, no de menopausia, ¿verdad? Menopausia es el cese de la menstruación. A esos síntomas que se suscitan antes que se quite la menstruación se le llama climaterio. Y en el climaterio da de todo, depresión, ansiedad, llanto, irritabilidad, trastornos del estado de ánimo. El paciente siente esos síntomas vasovagales que se sienten calientes y todo el mundo, o también se le llama flushing, ¿verdad? Que a veces la cara se les pone roja y todo el mundo está con frío y ellas están con calor. Entonces, también estos están indicados en estos trastornos. Tenemos acá mecanismos de acción de los inhibidores, ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que aumentan la neurotransmisión serotonérgica al bloquear la recaptura, prolongan la neurotransmisión serotonérgica en la terminal presináptica, para que, ¿verdad? Bloqueando los receptores SER, ¿verdad? Sobre los NET, y de esta forma vamos a tener más serotonina en el espacio sináptico, la cual va a ser utilizada, ¿verdad? Para poder nosotros tener un control más, digámoslo así, mejor, un control mejor, ¿verdad? De lo que son las emociones y el estado anímico. Tenemos inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Aquí estos también se les llaman inhibidores duales, porque no solamente inhiben la recaptura de noradrenalina, sino que también de serotonina, y estas son las dos aminas biógenas, ¿verdad? Las cuales están involucradas en los trastornos del ánimo y los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Dentro de estos fármacos vamos a tener la venlafaxina, la desvenlafaxina, la duloxetina, la milnacipran y el levomilnacipran. Una preguntita, ¿la clase mía se parece a la de la doctora o hay alguna diferencia? Sí, hay diferencias. Ella no menciona muchas familias. Ah, y pone más letritas, me imagino. Es que ella nos dijo, doctora, que nos iba a mencionar sobre los que habían aquí, con los que se trabajaba en el seguro, algo así. No, pero no, ustedes tienen que conocer todo, ¿verdad? Yo les menciono lo que trabajamos, pero tienen que conocerlos todos, porque ustedes de repente van a ir a ejercer a Guatemala, a Honduras, a Estados Unidos, y no solamente van a estar en El Salvador, ¿verdad? Entonces ese es un error. Vamos a hablar con la doctora ahí para que... Bueno, voy a revisar la clase, y la clase que esté más completa, esa es la que van a dejar, tomando en cuenta que se las estoy por error, ¿verdad? Entonces, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los duales y norepinefrina, ¿verdad? Tenemos que están indicados, o cuándo los debo de dar yo, a qué pacientes que me lleguen a mi clínica o a mi hospital o a mi unidad de emergencia, cuando yo esté de turno, les debo de indicar estos medicamentos a pacientes que tengan una franja de presión unipolar
trastornos de ansiedad, ¿verdad? Muchos pacientes, a veces las mujeres sobre todo, llegan llorando, ¿verdad? Con un episodio de ansiedad marcada, porque a veces se pelearon con el esposo y que el esposo anda con otra persona, y entonces uno no haya ni qué hacer, ¿verdad? Porque llegan con unas crisis de llantos tremendas. Entonces, a estos pacientes, pues, decirles que estos fármacos no solo son para tratar la depresión, sino que también se trata la ansiedad. Nada más que alguien que tenga una depresión de base se le da un inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿verdad? Y se le puede dar también un ansiolítico. Entonces, permítame un segundo. Ya le correspondo, que estoy dando clase. Bueno. Entonces, también, fíjense bien, estos han sido utilizados para tratar el dolor neuropático. Muchos pacientes, ¿verdad?, cuando sufren algún traumatismo severo o un trauma severo, ellos pueden experimentar un dolor que ya no lo podemos tratar con analgésicos o relajantes musculares. Entonces, hay que tratarles la parte, digámoslo así, neuropsiquiátrica, ¿verdad? Entonces, a estos pacientes se les puede dar para ayudar como coadyuvante en el dolor neuropático un inhibidor dual de la recaptación de serotonina y norepinefrina, y los pacientes mejoran mucho y usan menos analgésicos para controlar su dolor. Otro trastorno que cada vez es más frecuente es la fibromialgia. La fibromialgia afecta más a mujeres que a hombres y es una enfermedad, es una entidad, ¿verdad?, de origen inmunológico, en donde las fibras musculares, pues las vainas o los músculos duelen exageradamente. La fibromialgia se hace diagnóstico porque esta puede afectar el dolor, ¿verdad? Está en puntos específicos como dolor en el cuello, en la base del cuello. Luego se va el dolor hacia a los hombros, a la espalda, a las partes de la región lumbar, de las caderas, hasta llegar hasta lo último, ¿verdad? Los pacientes con fibromialgia les duele todo. Entonces, y no es dolor en articular, ¿verdad? Porque muchos pacientes pueden confundirse y no hay que confundirlo con artritis. Los dolores de la fibromialgia no son en los huesos. No son, algunos pacientes dicen, me duelen las coyunturas de los huesos. No es ahí, es en las masas musculares, duelen la fibromialgia, músculo, viene en la capa fibromuscular, ¿verdad? Es lo que está doliendo. Y estos pacientes con fibromialgia se pueden acompañar de dolores o anormalidades somatizadas, ¿verdad? Pueden tener gastritis, pueden tener colitis, pueden tener insomnio. Entonces, hay una depresión de base enmascarada que debe de ser tratada. Entonces, no solamente tratar el dolor, sino que hay que dar un antidepresivo dual, ¿verdad? Entonces, dentro de los antidepresivos duales, tenemos que hoy en día, ¿verdad? Tenemos dos, la venlafaxina y la duloxetina. Son de los que más se utilizan para el trastorno de la fibromialgia. En las nuevas guías de tratamiento de la fibromialgia, son los dos fármacos que más se han utilizado. Tenemos también el mecanismo de acción de los inhibidores duales, pues inhiben la recaptación no solamente de los receptores de los transportadores SER, sino que de los NET, mejoran la neurotransmisión serotonérgica y noradrenérgica. Al haber más serotonina y adrenalina, provoca una activación de los receptores 5-HT, 1A y 5-HT1D, lo que resulta de una disminución de la neurotransmisión serotonérgica por un mecanismo de retroalimentación negativa hasta que estos autorreceptores serotonérgicos sean desensibilizados. Entonces, de esa forma, ¿verdad?, va a haber más neurotransmisores en el espacio sináptico y por lo tanto va a haber una mejoría clínica en los estados depresivos o ansiosos. Tenemos también antagonistas de los receptores serotonérgicos. Estos básicamente son antidepresivos que dentro de los cuales podemos mencionar la trazadona, la nefasadona, la mirtazapina y la mianserina. Todos ellos, tienen indicaciones específicas. En el caso de la trazadona, ¿verdad?, bloquea los receptores 5-HT2 y alfa-1 adrenérgicos, inhiben a la SER. Al bloquear el transportador SER va a provocar una mayor, ¿verdad?, serotonina a nivel de lo que es la vesícula sináptica y mayor liberación de serotonina en el espacio sináptico, lo cual va a ser utilizado por la neurona postsináptica
¿verdad? Y los receptores correspondientes. Lo mismo son las otros, ¿verdad? La nefasadona, que es de la misma familia, antagonista de los receptores serotonérgicos, va a bloquear más potentemente los receptores de la 5-hidroxitristamina 2. La mirtazapina bloquea los receptores H1 y los receptores 5-HT2A y alfa adrenérgicos. Y tenemos la mianserina, que tiene afinidad por prácticamente todo lo que son los receptores 5-HT2A, C y 5-H3, útiles en la depresión que se acompaña con ansiedad. En tanto, la mirtazapina como la mianserina aumentan la respuesta antidepresiva de los inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, que se pueden utilizar en combinación, ¿verdad?, con inhibidores sin provocar mayores daños en el paciente. El bupropión, ¿verdad?, es una droga que hoy en día tiene muchos usos, ¿verdad?, que debe ser utilizada por un psiquiatra, el cual va a identificar básicamente el trastorno que el paciente tiene y de esa forma, ¿verdad?, va a tratarlo. Mejora la neurotransmisión noradrenérgica y dopaminérgica, o sea que tiene efecto dual, ¿verdad?, inhibiendo la NET y la DAP, ¿verdad?, va a inhibir el transmisor de la dopamina. Hay una liberación presináptica de los neurotransmisores NET y DAP, ¿verdad? Y los efectos están más que todo a nivel de lo que es los receptores los receptores AT2. Dentro es un metabolito hidroxi del bupropión que influye en sus efectos terapéuticos, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones del bupropión? Básicamente la depresión, trastornos depresivos estacionales. En Estados Unidos se ve mucho, ¿verdad?, la depresión asociada al estado de la primavera. A los estadounidenses les genera, ¿verdad?, algún grado de depresión. Para dejar de fumar, el bupropión ha sido muy útil, ¿verdad?, como ayuda a quitarse la ansiedad que genera el dejar de fumar nicotina. También en el trastorno de, ¿cómo se le llama?, el trastorno de... En los niños, hombre, trastorno de déficit de atención e hiperactividad en los niños, ¿verdad? También puede ser utilizado, obviamente, ¿verdad? Tiene que ser prescrito por un médico psiquiatra, ¿verdad?, que debe darlo óptimamente a la edad adecuada. En el dolor neuropático que habíamos visto también puede ser, y también para bajar de peso. Como que bajar de peso no es una indicación así, digamos, que bien conocida. Sin embargo, en buenas manos todos los antidepresivos son buenos. En pacientes que tengan mucha ansiedad o que el comer le genere una demasiada ansiedad por comer, puede dársele el bupropión, igual que la ansiedad que genera al dejar de fumar, y podemos nosotros perfectamente indicar el bupropión. En cuanto a los antipsicóticos atípicos, aquí, ¿verdad?, deben de conocer que existe esta clasificación: el iripiprazol, ¿verdad?, el bexipiprazol, la lurasidona, la olanzapina, la quetiapina y la risperidona. De todos estos, ¿verdad?, los que nosotros utilizamos en los hospitales, más que todo en el Seguro Social, nosotros tenemos olanzapina, quetiapina y risperidona. Son caros, ¿verdad? La risperidona, el mes de tratamiento anda costando más o menos $100. La quetiapina, el mes de tratamiento anda costando sus $40, dependiendo de la presentación, ¿verdad? Existen presentaciones de 25, de 50, de 100 y de 200 miligramos. La olanzapina, que más que todo se utiliza para cuando el paciente llega con estados psicóticos agudos, viene en presentaciones de 5 y de 10 miligramos. Y estos, ¿verdad?, que casi no los tenemos en el espectro hospitalario, pero sí hay en la parte privada, ¿verdad? El iripiprazol es de lo que más he visto yo, de que utilizan. Yo en lo personal antipsicóticos no, ¿verdad? A los pacientes con esquizofrenia que los trate el psiquiatra. Yo los mando, les hago diagnóstico y los mando referidos. No me doy a la tarea de tratar lo que no me toca, ¿verdad? Para eso están los especialistas. Entonces, dentro de los antipsicóticos atípicos tenemos las indicaciones: la esquizofrenia número 1, ¿verdad? El trastorno de depresión bipolar, cuando hay una fase obsesiva y una fase depresiva y obsesiva. La depresión mayor resistente a tratamientos como la olanzapina más la fluoxetina, ¿verdad? Se pueden utilizar en la depresión mayor o en el trastorno psicótico agudo. Muchos pacientes llegan a la unidad de emergencia, ¿verdad?,
con trastornos psicóticos agudos, con trastornos de que ven diablos, que le oyen, generalmente fíjense que no sé por qué, pero las personas que son muy católicas, muy pegadas a la iglesia o muy cristianas y pasan solo en la iglesia, muchas veces se descotorran psicológicamente, ¿verdad? Y llegan ahí diciendo que hablan con Dios, que Dios les dice que son unas personas elegidas o que el diablo las está poseyendo y que los andan persiguiendo. O sea, tienen alucinaciones visuales, auditivas y de todo tipo, ¿verdad? Entonces, estas personas que tienen estados psicóticos agudos, pues se tienen que utilizar, ¿verdad? Antipsicóticos atípicos, tipo, les mencionaba la olanzapina, ¿verdad? La quetiapina, o también tenemos la risperidona. Aquí tenemos los antidepresivos tricíclicos. Estos fueron muy utilizados en su tiempo, ¿verdad? Sin embargo, poco a poco han entrado en desuso debido a que dan muchos efectos anticolinérgicos como resequedad bucal, ¿verdad? En los pacientes. A veces les acelera la micción también en los pacientes. En otros pacientes pueden dar síntomas vasovagales, hipotensión ortostática, y eso ha generado que estos medicamentos han entrado en desuso. Sin embargo, tenemos algunos 2 que 3 que todavía son utilizados en nuestros hospitales, ¿verdad? Como la amitriptilina, tiene muy buena, hay una indicación, ¿verdad? La fibromialgia se le puede empezar con antidepresivos tricíclicos, con amitriptilina específicamente, viene en presentaciones de 25 miligramos, y también la amitriptilina a dosis pequeñas de 12.5 a 25 puede mejorar también los trastornos de sueño en los pacientes que andan con mucha ansiedad y no duermen. Eso dependerá del sueño, si es agudo el trastorno de sueño o es crónico, ¿verdad? La clomipripamina, la doxepina, la imipramina, la trimipramina, la nortriptilina, la maproltrilina, la protilina, casi todas estas, fíjense bien, es importante que ustedes por lo menos las ubiquen, las reconozcan. Por lo que les decía, ¿verdad? Debemos nosotros de conocer todo, aunque no tengamos de todo. Casi en el Seguro Social solo amitriptilina tenemos. De estas otras, no, ¿verdad? Y precisamente es porque han quedado en desuso, cada vez más se van utilizando menos. Aquí tenemos los antidepresivos tricíclicos. Estos bloquean los receptores SERT, los transportadores SERT, los transportadores NET, se unen a los receptores alfa-1, a los receptores de la histamina y a los receptores muscarínicos 1. Por eso es que estos van a presentar algunos efectos de los que ya les he mencionado, ¿verdad? Por eso es que están asociados a efectos colaterales, ¿verdad? Y por eso son reemplazados por otro tipo de antidepresivos que no genere tanto efectos colaterales. Tenemos los inhibidores de la MAO, que ustedes recordarán, ¿verdad? La monoaminoxidasa es la que permite, ¿verdad?, que haya mayor cantidad de aminas, tanto norepinefrina como serotonina. Si nosotros bloqueamos la bomba de la MAO, lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es que no hay recaptura, o más bien se favorece la recaptura de las aminas a nivel de las vesículas sinápticas, y va a haber más disponibilidad de aminas en esos espacios. Entonces, dentro de ellos tenemos la isoxicarboxamida, la fenelcina, la celigelina, que esta es una de las que medio, pero nosotros de ninguna tenemos en nuestros hospitales, de ninguna. Sin embargo, deben de conocerla, porque a veces en los privados, en los exámenes, o el que se va a hacer ¿cómo se llama? El examen allá de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí les preguntan de todo un poco, de todo lo que a ustedes se les ocurra, les preguntan. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿verdad? El mecanismo de acción es inhibir la MAO-A y la MAO-B. Esto previene el colapso de la noradrenalina, de la dopamina y de la 5-hidroxitriptamina. Dentro de las indicaciones, ¿verdad?, está el trastorno depresivo mayor resistente a otros antidepresivos. Se pueden utilizar siempre y cuando en buenas manos, ¿verdad? Aquí solo para que ustedes revisen un poco, ¿verdad?, acerca de, más que todo, vean ustedes las dosis de los fármacos que les he mencionado. Inhibidores de la recaptura de norepinefrina, pues aquí vean ustedes la amitriptilina, que es la que tenemos en uso, los inhibidores de la recaptación de norepinefrina, ¿verdad? Aquí les mencionaba yo, ¿verdad?, que teníamos nada más, bueno, de estos casi no, los CIR sí, aquí está el citalopram, apréndanse la dosis, ¿verdad? Si provocan efectos colaterales, ¿cuáles son los efectos colaterales que están provocando? ¿Verdad? Si provocan ansiedad, agitación o mucho sueño, eso es importante. Igual los antidepresivos atípicos,
¿verdad? Ya les mencionaba yo que en el espectro, ¿verdad? Los más típicos que más utilizamos es la olanzapina, ¿verdad? La quetiapina, ¿cuál otra? El bupropión creo que era típico también. Y aquí tenemos, ¿verdad? Selectividad sobre los receptores. Esto es bien importante, ¿verdad? ¿Cuáles son los receptores que van a quién van a bloquear? Prácticamente en los transportadores NET o transportadores CERF. Entonces aquí viene de mayor a menor los que sufren, ¿verdad? Bloqueo de los transportadores, y dentro de ellos aquí está, ¿verdad? Si es selectivo de los 5-HT o si no es selectivo. En el caso tenemos aquí también, ¿verdad? Lo que son la disposición de los antidepresivos, ¿verdad? Más que todo esto depende y lo que estábamos hablando, ¿verdad? La mayoría de antidepresivos tienen miren cuáles son las CYP que utilizan. ¿Cómo hacemos para quitarle eso? ¿Verdad? Aquí tenemos los sistemas microsomales, casi siempre, ¿verdad? Tienen, y muchas veces los efectos colaterales, como les mencionaba el doctor Max, ¿verdad? Dependía de si yo en mi genética, en mi gen, tengo genes que van a reaccionar, tóxicos que van a reaccionar ante un fármaco de estos, obviamente voy a presentar alteraciones peores de las que presenta una persona que no tiene esos genes. Entonces, entre más presencia de genes anormales tengamos nosotros, podemos reaccionar inadecuadamente cuando nosotros estamos utilizando. La mayoría de estos, ¿verdad? Ya no se utilizan. De aquí quizás recabar un poco lo que sí se utilizan, como es la sertralina, la paroxetina, la fluoxetina, el citalopram y el escitalopram. Y de aquí, de los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, la duloxetina, y la venlafaxina, que les decía que es la que más, estas dos se utilizan para tratar lo que son las fibromialgias. Otro que dice la potencia antidepresiva, creo que esta ya está repetida. Y aquí tal vez un poquito, un consolidado, ¿verdad? De lo que es un resumen de lo que cada una de las familias, ¿verdad? Para qué trastornos están indicados y cuáles son algunas características farmacocinéticas que deben de ser conocidas por ustedes como estudiantes, ¿verdad? Qué efectos adversos pueden dar y si se presentan, qué hacer cuando se presenten, ¿verdad? Y lo más importante es que conozcan ustedes la familia, el mecanismo de acción y cuál es el efecto. Cuando se les pregunte siempre el mecanismo de acción, pues tienen que ser el mecanismo por medio del cual el fármaco penetra al espacio, ¿verdad? Digamos en este caso, penetra la membrana celular, atraviesa lo que es el citoplasma y a qué receptores se une. Hasta ahí, ¿verdad? Podemos nosotros decir que es un mecanismo de acción. Una vez el fármaco se une a los receptores, ¿va a provocar qué? Va a provocar un efecto, dependiendo de qué, dependiendo de la dosis, la vía de administración y las concentraciones plasmáticas que estos fármacos alcancen en la circulación sistémica, es decir, la biodisponibilidad, qué tan biodisponible es. Y es bien importante también la unión a proteínas, recordando que entre más unido a proteínas esté un fármaco, va a tener una más lenta eliminación, ¿verdad? Y, por ejemplo, si hay pacientes que tienen pocas proteínas, como por ejemplo los ancianitos, las personas desnutridas, pacientes que tienen, digamos, enfermedades como la cirrosis hepática, que generalmente andan con bajas de proteínas, las fracciones libres de estos fármacos se aumentan. Entonces aumenta la toxicidad. ¿Por qué? Porque no hay proteínas a que unirse. Cuando estos fármacos, la mayoría se unen a proteínas y tienen gran metabolismo a nivel hepático utilizando los sistemas microsomales. Entonces es importante eso, y también es importante, ¿verdad?, conocer de que los antidepresivos, generalmente los antidepresivos duales, tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos utilizando antidepresivos en hombres. Tenemos que buscar los que menos efectos a nivel de la libido dan, porque imagínense un pobre hombre joven, recién casado, la mujer, ¿verdad?, lo va a dejar si no es competente. Entonces hay que saber, ¿verdad? Y por eso es que no hay que andar tratando a los pacientes. Yo no trato pacientes, es rarísimo. Más que todo cuando es una depresión secundaria a una enfermedad de base, por ejemplo, me llegan los diabéticos deprimidos, yo sé qué darle. Pero si me llega un joven con depresión, yo mejor lo refiero para que le den no solamente fármacos, sino que también terapia de apoyo, ¿verdad? El psicólogo
Acuérdense que la limitación que tienen los psicólogos es que ellos no pueden recetar fármacos, solo trabajan con la parte psicológica del paciente. Y en cambio el psiquiatra, ese ya determina, ¿verdad?, el problema, hace diagnóstico y al mismo tiempo, ¿verdad?, puede tratar con los diferentes fármacos. En el caso de los hombres jóvenes, ¿verdad?, deben de ser tratados con los medicamentos que menos efecto sobre la libido den. ¿Para qué? Para evitar, ¿verdad?, que estos pacientes obviamente vayan a tener esa disminución que les va a afectar. Quedaría pendiente yo con la clase mía, ¿verdad?, porque ya la tengo, pero no, ahorita ya no me siento en condiciones de podérsela dar. No sé si nos quedamos para la otra semana, aunque estemos de vacaciones, yo se la puedo dar. No sé qué dicen ustedes. Sí, está bien, doctora. Ahí nos ponemos de acuerdo. O tal vez antesito para que tengan vacación más o menos, por ejemplo, el sábado o el domingo les puedo dar la clase yo. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, está bien. Podría Sí, ser doctora. domingo. Sí, está bien, doctora. Está bien. Bueno, entonces, ahí estudian las dos clases, ¿verdad? Para fines prácticos, quien se las va a evaluar es la doctora. Pero sí, es como ustedes como están en proceso de aprendizaje, no solamente se tienen que aprender lo que hay aquí, tienen que aprendérselo todo. Por lo menos no memorizárselo, pero sí que conozcan, porque lo que les mencionaba, ¿verdad? De repente alguien les hace una pregunta y ustedes no van a saber, tienen que conocer las familias. Por eso aparecen en el libro texto y ustedes tienen el disco duro limpio. Por lo tanto, tienen que llenar ese disco duro de información veraz, objetiva y también aplicarlo, ¿verdad? Vamos a aprender también un poco acerca de las indicaciones, que es lo que hemos hablado en esta tarde. Entonces les agradezco, ¿verdad? Y vamos a canalizar ahí bien para poder darles la clase que son trastornos neurodegenerativos. Vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, vamos a hablar de lo que es la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica. Son enfermedades que son bien comunes en nuestro medio y que es necesario conocer un poco acerca de la fisiopatología, así como también del tratamiento de estas enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central. Así es que feliz noche y les deseo que tengan pues felices vacaciones, pónganse las pilas a estudiar, ¿verdad? Y a ser mejores, cada día hay que ser mejor. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.